¿Cómo están? Bienvenidos a Yo también estuve ahí, el programa que es para glorificar a Dios con historias de vida, historias reales, verídicas, en las que contamos de dónde Dios nos sacó. Y hoy estamos con este testimonio. Y hoy vamos a hablar de esas situaciones en las que vos dijiste, esto no es para mí, que tal vez dijiste, voy a la iglesia y te alejaste y te cuesta volver, vas y venís, seguramente estuviste en esta situación, pero para contarlo desde adentro lo tenemos a él. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, bien contento por la oportunidad de poder contar de mi testimonio y nada, feliz. Bien, como adelantamos, vos fuiste uno de los que estuvo, se fue, volvió, se fue. ¿Cómo empezó tu testimonio? Bien, si bien yo conocía ya lo que era la iglesia, conocía a Dios, de cierta forma conocía a Dios, más que nada conocía la religión, vamos a decir. Yo estaba en un ministerio, estuve 6 años dentro de un ministerio, el cual, si bien fui con mi mamá, con mi hermano, ellos en un momento se alejaron y quedé yo solo, porque sabía de dónde Dios me había sacado, ¿bien? Entonces, fue donde ahí conocí realmente la decisión que tomé de alejarme de él por justamente pasar situación con mi familia, ¿bien? Si bien me costó mucho volverme a Dios, pero bueno, gracias a Dios y estoy feliz y contento. ¿Por qué razón? ¿Qué edad tenías cuando empezaste a ir a la iglesia? Yo tenía, cuando me acerqué de nuevo a Dios, a los 18 años. 18. Bien. ¿Y hubo algo que hizo que empezaras a ir, que dijiste con tu mamá, tu hermano? ¿Pasó algo que los hizo ir a Dios? ¿O cómo fue esas ganas de ir a la iglesia, digamos? Sí, bueno, nosotros con mi hermano, de parte de mi mamá, que es mi padrastro, digamos, había fallecido cuando éramos... Bueno, mi hermano era chico, yo tenía en ese entonces creo que 14 años, si no me equivoco. Justamente por eso fue donde mi mamá se decidió acercar y bueno, porque estábamos pasando una situación re fea, re mal, y justamente fue que ella agarró un domingo, me acuerdo, que estaba en la pieza llorando y me dijo, yo no puedo más, voy a volver a la iglesia. Y bueno, justamente volvió con mi hermano, pero yo no quería saber nada. Yo volví 2 años después. Y bueno, fue por una situación también de que sufrí, en un momento empecé a sufrir ataques de ansiedad, de pánico, y bueno, me llevó a eso, justamente a acercarme a Dios, porque yo sabía que si era un Dios real que realmente me podía sanar, activé eso y bueno, dije listo, comienzo, ¿no? Y así bueno, comenzó mi proceso en un mes, se me fue la ansiedad, el ataque de pánico y comencé a caminar en el Evangelio. Bien, ¿y por qué? ¿Qué situaciones había que te provocaban esa ansiedad, ese pánico? ¿Qué pasaba en tu vida? ¿Qué pasaba en el Ezequiel de esa edad? De esa edad sufría mucho bullying, mucha soledad. Me habían lastimado mucho en lo que era en la escuela, me acuerdo en la secundaria, sufrí mucho. Porque hubo un momento donde yo sufrí mucho acné y no me gustaba la apariencia que tenía, entonces era como que siempre andaba así, estaba todo tapado, todo en soledad, porque no me gustaba, entonces era como que no me gustaba esa faceta, entonces fue como que, bueno, agarré y dije, bueno, ya está, me aíslo, no quiero saber más nada. Pero bueno, como digo, me acerqué a Dios y la verdad que fue tremendo cómo me recibió y me sanó justamente eso también, de la ansiedad y todo eso. Bien, y a partir de ahí, ¿cómo comenzó a ir ese camino en el Evangelio que contás? Y fue bastante bueno porque comencé a servir comencé lo que era el servicio dentro de una iglesia. Me encantaba trabajar, yo trabajaba en el área con nenes, me acuerdo, de 5 a 7 años. Estaba en un sector de la iglesia, un ministerio que se llamaba Exploradores del Rey, que es como los Boy Scouts. Una forma así, pero se llamaban exploradores. Y nosotros íbamos a campamento, le enseñábamos los valores de la vida, el respeto, muchas cosas lindas. Y bueno, y al final de cada año nos íbamos de campamento. Y bueno,
Así comencé yo en mi servicio y fui avanzando de a poco, pero los problemas en casa empezaron a comenzar. Ya mi hermano ya no quería empezar a asistir a la iglesia, mi mamá que también empezó también a ver, como decimos, los errores de las personas dentro de la iglesia y ya como que empezaron a no querer asistir. Y llegó un punto donde, bueno, mi mamá ya no asistieron más, mi hermano no asistió más. Y un momento mi mamá me dio a elegir qué iba a hacer yo, si iba a seguir o era la iglesia o eran ellos. Y yo, de todo lo que pasé y de lo que Dios había hecho con mi vida, yo opté por seguirlo a Dios y tomé la decisión. Y bueno, me dieron la opción de irme de la casa, porque sinceramente era una guerra tremenda. Yo me acuerdo que llegaba a la iglesia y era todo guerra, entonces opté y me fui. ¿Y por qué pensás esa pregunta de o Dios o nosotros, tu familia? ¿Por qué pensás que fue esa pregunta así? Y porque justamente yo estaba sirviendo, yo estaba como avanzando. Si bien tenía cosas que sinceramente me costaban dejar, pero no eran cosas así como el alcohol y esas cosas, sino eran otras cosas más internas. Por ejemplo, las frustraciones, esas cosas que me habían quedado de más chico todavía, eso lo tenía guardado y como que me costaba soltarlo. Y bueno, cuando yo vieron que empecé a servir en el ministerio, que yo siempre estaba a disposición, iba allá, pedían que vayamos a trabajar, iba y lo hacía. Y entonces, justamente por eso era como que yo ponía primeramente, ellos decían la iglesia, yo era Dios. O sea, yo decía, yo voy a ir a hacerlo por Dios porque sé dónde me sacó, me sacó ansiedad, me sacó ataque de pánico. Entonces, para mí era Dios y donde decían tenía que estar, pum, iba y estaba. Y bueno, en base a eso, como le digo, mi mamá ya empezó a mirar los errores de la gente al lado, de los pastores y todas esas cosas. Es como que se agarró y empezó a ver lo mal a lo que yo hacía y una visión errónea. Y bueno, entonces fue como que me dio a elegir o la iglesia o ellos. Y bueno, yo opté por Dios por saber lo que ha hecho. Entonces me fui de mi casa. Sin trabajo, sin dónde tenía que ir. Gracias a Dios tuve un líder de jóvenes que me ayudó, en su momento me ayudó, me brindó su casa, me quedé. Y bueno, nada, al cabo de un mes, yo me acuerdo que esa noche cuando yo me fui de mi casa, ese día justo teníamos que servir a un comedor de un barrio, me acuerdo, barrio Inta. Teníamos que ir a servir ahí justamente, había nenes que eran chiquitos que no conocían, y bueno, se les llevó la palabra. Y yo, antes de ir a servir, justo me pasó esto con mi mamá, de que me dio la opción, de que me dijo que no, de que como esto de que cuando vuelva de allá de servir, que no vuelva para la casa y todas esas cosas. Yo dejé de lado mis problemas y me fui a servir igual a Dios, pues yo dije, no, tengo que estar al 100 para Dios. Y bueno, volví y bueno, ya no tenía mis cosas, tenía que ir a buscar mis cosas, todo. Y bueno, nada, gracias a Dios, mi líder se comportó en ese entonces, el que era mi líder de jóvenes, se comportó re bien, me ayudó. Es más, me ayudaron para ir al campamento de jóvenes. En un momento teníamos un campamento de jóvenes, fui, recibí palabra, todo fue tremendo. Y bueno, nada, pero dentro mío me consumía esa tristeza del decir, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y no comprender cuáles eran los planes de Dios. Y entonces justamente por eso, por no sanarlo, creo que también fue como el detonante después de que yo me alejara, me terminara alejando. Vos hasta ahí ya no estabas en tu casa. No estaba en mi casa. ¿Y qué pasó? ¿Te alejaste? Sí, bueno, pasó lo de la pandemia, la iglesia justamente se cierra, no había ir, entonces fue como que en su momento después los líderes no me mandaron más mensajes y yo dije, bueno, ya está, ni se preocupan por los jóvenes y cosas así, y bueno, que uno mismo se hace la idea y bueno, fue como que agarré y dije, listo, no me malenes, fue. Entonces seguí, bueno, yo estaba trabajando en ese tiempo en la construcción, seguí trabajando, gracias a Dios, seguí trabajando a pesar de que estaba la pandemia, nosotros seguíamos trabajando y nada, bueno, agarró y yo dije, bueno, ya está, si la iglesia cerró, ¿qué voy a hacer? No tengo más para ningún lado. Y bueno, me alejé. Cuando pasó lo de la pandemia, que se levantó la pandemia, que ya se podía ir a la iglesia, probé ir con otra iglesia y estuve yendo un mes y también
agarré y no sentía nada, decía, no, ya lo de Dios ya para mí ya fue, ya está. Además, todavía está lo de la situación de mi familia. Yo todavía en ese tiempo yo no me arreglaba con mamá, yo no la veía. Estuve hace un año sin verlos, a mi mamá y mi hermano. Estuve un año sin verlos y yo decía, ya está, si la situación no se arregló, ¿para qué voy a seguir buscando a Dios? Entonces, bueno, agarré y dije, listo, hago la mía, ya está. Total, tengo trabajo, ya vivo solo, mantengo, tengo alquiler, no me falta nada. Así que dije, bueno, listo, Dios, corto por lo sano, chao, nos vemos. Y bueno, así también me fue. ¿Y qué empezaste a hacer? Y bueno, en ese entonces empecé a conocer chicas. Estaba en la iglesia, iba y no iba. Empecé a tomar, empecé a tener juntas que no me servían. En su momento sí, yo decía, no, son amigos, pues están conmigo y todo eso, y bueno, pero al fin y al cabo no servían. Y yo sabía que intentaba llenar un vacío, porque es la realidad. Sabía que ese vacío le correspondía a Dios, pero yo decía, no, vamos a llenarlo con otras cosas, alcohol, droga, mujeres, amistades, y también, bueno, teniendo la salida abierta con mi familia, fue el detonante, como decía, el detonante de que me haya alejado de Dios. Fue como que conocías que ese vacío que sentías era la falta de Dios, pero igual dijiste voy a probar con cualquier cosa para ver si logro parchar un poco eso. Exactamente, sí, justamente eso. Yo decía, bueno, sé que es Dios, pero nada, o sea, no quiero seguir el camino de Dios. Y bueno, fue ahí donde, como dicen, una de las frases que a mí mucho me impacta cuando hablan en el ministerio es justamente de que Dios cierra el grifo. Pero no es por malo, sino porque sabe que si aún sigue abierto eso nos podemos hacer mucho más daño. ¿Qué sería cerrar el grifo? Que se te corten las bendiciones, todo lo que Dios te dio, pero no lo quita por malo, sino justamente por eso, por cuidarnos, porque nos ama tanto que Él sabe qué va a pasar. Entonces prefiere eso y bueno, y yo no lo entendía en su momento. Me enojé ahí cuando, justamente en ese año que te estoy hablando, 2020, finales de 2021 yo dejé la iglesia y empecé a hacer todo lo que te contaba. A principios de 2021, bueno, dije, bueno, ya se me había terminado el trabajo, ya me había quedado sin trabajo en la construcción. Y dije, bueno, con la plata que me queda, pruebo a la policía. Bueno, fui a la policía, fui a hacer el campamento, bueno, me lesioné, todo. Ahí empezó todo mal. El año 2021, me acuerdo, empezó mal, para atrás, mal. No me lo voy a llevar más de ese año. Y empezó, por eso justamente yo después lo pensaba y decía, Dios me acordó todo. O sea. Y bueno, ahí donde fue que también me enojé más con Dios todavía, porque se me terminó el trabajo. Bueno, yo estaba noviando en ese entonces también, se me terminó la relación. Lo último que me quedaba fue el alquiler, que me habían dado, la señora me conocía chiquita, entonces me bancó como 4 meses sin pagar. Pero ya me dijo al quinto que ya listo, ya estaba, porque no me podía mantener, tenía que pagar cosas y necesitaba alquilarlo. Y bueno, me tuve que ir. Y bueno, de ahí donde fue que dije, listo, ya está, Dios, ahora sí, me recontra enojé mal, no quiero saber más nada, como no te quiero ni escuchar, ni ver, ni nada. Y bueno, anduve de casa en casa. Algo fuerte que me pasó justamente eso, anduve en familia, que conocía y que no conocía. Y ahí también puedo ver la misericordia de Dios también, porque justamente, o sea, me podía quedar en una calle y sin embargo era como que abría puertas de la nada, personas que no me conocían me abrían la puerta y resulta que eran personas que iban a la iglesia. Entonces, nada, fue tremendo toda esa transición de andar casa por casa, hasta que bueno, llegó un punto donde necesitaba trabajar, porque estaba buscando trabajo, hacía lo que podía, y se abrió una puerta de que andaban buscando en el boliche. Bueno, acá entra donde el boliche, de esto de 2022, se me dio la oportunidad de trabajar dentro del boliche, como influencer. Y bueno, yo dije, bueno, ya está, si yo ya perdí todo, no pierdo nada, o sea, por algo, bueno, me hago conocido, digo, bueno, me hago conocido, capaz pego algún laburo después, bueno, piola, digo así, bueno, y más de la noche, y bueno, y también me hago famoso, porque una de las cosas que uno tiene como joven es hacerse conocido, ser reconocido. Y a mí me pasaba eso, yo quería la atención, porque sinceramente eso es lo que yo quería, atención. Porque como ya no lo tenía, estaba solo viviendo toda la situación, y dije, bueno, un poco de atención no hace mal. Entonces, bueno, fue ahí donde me dije, bueno, pruebo. Y bueno, fui, me dieron el ok y empecé a trabajar. Empecé a trabajar con otros chicos que habían entrado. Y bueno, estuve
un buen tiempo, creo que son 7 meses estuve trabajando. Y ahí fue donde, para atrás, ahí conocí todo lo que se conoce en la noche, yo lo conocí todo dentro de ese boliche. Fue tremendo porque nadie sabía, si bien yo estaba trabajando ahí, pero nadie sabía que yo dormía en la calle. Yo me acuerdo que dormía en la calle, dormía en la terminal. Fue re dura la mano en ese entonces. Pero yo quería seguir haciendo la mía. Yo quería seguir siguiendo hacer la mía y bueno, así también me estaba yendo. Y cuando podía, yo me acordaba de Dios. Y muchas veces me pasaba que estando trabajando en el boliche era donde me acordaba de Dios. Y yo dentro mío decía, yo no tengo que estar acá. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? Y me acuerdo flashes donde salía el boliche tomado, pero dado vuelta. Pero esos flashes me acuerdo que yo iba por la Laguna Chiquichano, me acuerdo, porque yo en su momento estaba cuidando una casa, me acuerdo que estaba cuidando una casa, una señora, la misma señora que le estaba alquilando antes, me pidió que le cuidara la casa. Entonces yo me iba para allá arriba, en el planta de gas, Tiro Federal. Y bueno, yo me acuerdo que yo bajaba caminando de mi casa para ir a trabajar al boliche y volvía caminando. Entonces me acuerdo que iba caminando por la laguna y iba peleando con Dios. Decía, no, porque vos me sacaste mi familia. Reclamándole. Exactamente, reclamándole. Porque estoy así por tu culpa, porque perdí, él te elegía a vos y al final me va mal. Te elegía a vos y mi familia se alejó. Te elegía a vos y estoy sin casa. Te elegía a vos y todo recriminándole, echándole la culpa. Echándole la culpa a Dios, como si él, hubiera tenido la culpa de todo. Y muchas creo que fueron como 3 veces que me pasó lo mismo yendo para mi casa e ir peleando con Dios. Iba gritando en la laguna, iba peleando. Pero como Dios también, porque justamente yo ni me acuerdo cómo llegaba a mi casa. O sea, yo me acuerdo esos flashes, pero yo no sé cómo amanecía acostado. Y es tremendo eso. Porque me daba cuenta de que Dios, a pesar de que yo había hecho la mía, de que seguía haciendo la mía y que me enojaba con él y estaba recontra enojado y que le decía que no iba a saber más nada, él agarraba y me cuidaba. Hasta que bueno, una noche me acuerdo que estaba en el boliche trabajando y me crucé un chico que estaba trabajando ahí en la cocina, porque este boliche también era como restaurante. ¿Bien? Y él iba y hacía su trabajo, ¿viste? Y me acuerdo que yo entré a la cocina porque fui a buscar, no sé, una rejilla, creo que era. Y yo en su momento tenía una remera de Redimidos cuando había venido acá a Trelew. Yo me la compré. Y justo ese día, porque yo la ropa que él hacía, yo en ese entonces, bueno, me había puesto de novio de nuevo y se lo daba a mi exnovia para que se la llevara a la casa de su tía y lo lave. Entonces yo no tenía más ropa y justo me quedó esa remera de Redimido. ¿Cómo es las casualidades, no? Entonces, bueno, me la puse en el boliche para trabajar y entré a la cocina y justo estaba el pibe ahí y me dice, me dice esa remera de Redimido. Me dice, sí, le digo yo, sí. Ah, dice, ¿qué? ¿Vos conocés Dios, algo de eso? ¿Conocés la música de Redimido? Sí, le digo, pero yo ya nada, no quiero saber más nada. Y agarré y me fui. Me lo dejé hablando solo, me fui, me acuerdo. Me agarré y me dice... estaba en la noche, me acuerdo que era un viernes que estaba llegando gente. Y por ahí él terminó el horario de trabajo, él terminaba a las 1 de la madrugada, terminaba. Y viene y se me para al lado. Yo estaba en el mostrador de la entrada, yo recibía a la gente. Y me empieza a hablar. Me dice, amigo, ¿te puedo decir algo? Me dice, y bueno, sí, ¿qué le digo yo? Que este no es tu lugar. Papá dice que vuelvas a la casa. Cuando me dijo así, me largué a llorar. No podía parar de llorar. Me acuerdo que entraba la gente y me miraba. Me miraba y él al lado mío hablándome de parte de Dios. Y me decía, no, papá dice que vuelva a la casa. Este no es tu lugar. Vos no tenés que estar acá. No te pertenece. Vos no tenés que estar acá porque vos tenés un llamado mejor. Vos estás para muchas cosas mejores. Y papá dice que vos acá no tenés lugar. Yo lloraba, me acuerdo que lloraba, no podía parar de llorar. Y yo le decía, pero yo no tengo lugar donde ir. Y me dice, quédate tranquilo, me dice, te venía a vivir conmigo. Con la única condición de que empieces a ir a la iglesia. Los domingos. Bueno. Y yo digo, bueno, está bien, listo, está bien. Otra vez Dios buscándome. Y bueno, le hice caso, me fui a vivir con él. Yo me acuerdo que su casa, cuando llegué a su casa, él tenía siempre la radio prendida y era todo de la iglesia. Y me acuerdo que esa noche dormí como nunca. Pero en esa casa había una paz tremenda
que yo sabía que era Dios. Y esa paz no la sentía hace años, o sea, hace como 3, 4 años no sentía esa paz. Y la volví a sentir ahí. Fue tremendo esa noche, me acuerdo que dormí como un nene, pero después sentía paz, me acuerdo que caminaba todo y no, fue tremendo. ¿Sentiste la diferencia de estar ahí en una casa donde estaba Dios que en otra casa? Viste que muchos dicen, hay paz porque estoy solo, hay paz porque, no sé, nadie me pelea, nadie me molesta. Pero vos sentías que era distinto eso. Era distinto. Fue muy distinto. La verdad que sentir esa paz, algo que anhelaba, porque sinceramente era el que anhelaba. Yo sabía que esa paz la encontraba solamente en Dios, pero aún así quería seguir llenándola con cosas, pero sentir esa paz dije, lo que me estoy perdiendo. Y entonces fue ahí donde, bueno, empecé los domingos a esta iglesia donde iba él, pero seguía trabajando en el boliche. Y estaba de novio. Entonces era como que todavía estaba tironeando ahí con Dios. Era un pie adentro y un pie afuera. Pasa un mes y me terminan echando del boliche, porque el gerente ahí me había agarrado bronca, no sé qué había pasado. Me terminan sacando. Me quedo sin trabajo y de ahí donde este chico me dice, amigo, aferrate a Dios, que Dios te va a abrir las puertas de trabajo, acordate, me dice, pero aferrate a Dios y seguilo, no te vayas nunca más. Yo digo, bueno, sí, tiene razón, es verdad. Bueno, ya está. Y me acuerdo que ahí habían tenido como un seminario, que eran charlas todas del perdón, de todo. Bueno, yo me acuerdo que fui expectante, todo. Y bueno, Dios me volvió a hablar, me volvió a sanarlo, a soltar perdón. Fue tremendo. Imagínate que incluso ese día ya me habían ofrecido 3 trabajos. Es tremendo. Y bueno, me decidí por uno de construcción porque yo ya sabía. Entonces, dije que sí, volví a la casa, restaurar, yo decía, listo, me afirmo con Dios, agarro, me encaro a Dios y ya está, nada más, listo. Ya está, mi vida resuelta en Dios. Y bueno, empecé a caminar con Dios, pero mi exnovia no quería saber nada. Entonces con este chico, con mi amigo, lo empezamos a convencer. Empezó a ir, también tuvo un seminario, volvió recambiada, pero como el diablo astuto, ella todavía recién estaba empezando a conocer. Y bueno, justamente el boliche donde yo trabajaba le ofrecieron trabajo todos los días. Y fue una lucha constante. Optó por seguir ahí, trabajar ahí y no seguir a Dios. Y entonces se me armó la guerra de nuevo, digamos. Era una pelea constante. Pelea tras pelea. Y llegó un punto donde tuve que decidir o Dios o ella. Y uno cuando está enamorado, elige a la persona. Y yo la elegí a ella. Entonces fue ahí donde fue que mi amigo me agarró y me dice, mirá, yo no puedo dejar que te sigas quedando en esta casa porque es casa de Dios. Yo acá lo único que quiero es que las cosas me vayan bien, que mi casa sea bendecida. Y ustedes no están cumpliendo con eso. En ese entonces mi exnovia estaba viviendo conmigo también, se había venido a vivir conmigo. Y bueno, entonces empezamos a buscar alquiler. Yo ya estaba en blanco en la construcción, todo estaba por parte de una empresa. Y dije, bueno, ya está, vamos, le digo a mi exnovia, vamos a buscar una casa, ya fue, vámonos, total. Y yo agarré re desagradecido con Dios, porque literalmente fue re desagradecido. Me agarré y bueno, nos fuimos a vivir. Nos fuimos atrás del ministerio, Cristo Power. Una de las cosas que le contaba a los chicos que yo estuve viviendo atrás. Y antes de irme a vivir, me acuerdo que bueno, en un momento, un sábado me acuerdo que tenía tantas cosas en la cabeza que me fui a la laguna. Justo se me había peleado con mi novia, me había peleado de nuevo con mi familia. Yo allá en este entonces ya me había arreglado un poquito con mamá, estaban un poco las cosas mejor. Pero bueno, nos habíamos peleado de nuevo, me peleé justamente con mi exnovia y yo no podía más y me fui a la laguna. Me acuerdo, me fui a la laguna una tarde lleno de gente, era un sábado me acuerdo, lleno de gente, y por allá veo unos locos de remeras celestes. Con el logo del ministerio. Y estaba pero lleno de gente, me acuerdo que esa tarde estaba lleno de gente, y yo estaba re mal, tenía la cabeza y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué hago? Y no sabía qué decidir, qué hacer. Y bueno, y por ahí venía y yo dije, veo estos, vienen estos locos, vienen y me predican. Y bueno, se me acercaron. Y bueno, me agarraron y se me acercaron. Y bueno, me empezaron a hablar.
Y fue tremendo porque ahí, en medio de tanta gente, ¿cómo es Dios? Fue a buscarme a mí y me empezó a hablar de que las cosas que estaba haciendo estaban mal, de que Dios me quería completamente para Él y de que justamente una de las cosas que yo hacía era eso, que estaban haciendo ellos. Porque justamente uno de los chicos me dijo, ¿te acordás cuando vos hacías esto? De ir y predicarle a la gente. Eso a mí me partió un montón, porque yo decía, así es verdad. Dios te quiere de nuevo de este lado. Bueno, me tomaron los datos, todo, pum. Y me llamaron, me estuvieron llamando todos, yo no quería saber nada, porque yo, bueno, en un momento me llamaron y contesté y digo, no, pasa que yo voy a otra iglesia. Bueno, listo, de ahí no me llamaron más. Bueno, a todo esto, la situación con mi pareja, bueno, se fue ya empezando a desmejorar y ya era puras peleas. Si bien estábamos alquilando y viviendo juntos, era peleas. Nos fuimos a vivir a la casa de su mamá y ahí fue donde comenzó la transición final de volver con Dios directamente. Como esto, Dios a través de unos pastores que habían llamado a un albañil que había tenido mi ex suegra, había llevado, los invitó a la casa porque querían que le abrieran la casa, porque pasaban cosas, no sé qué. Bueno, fueron. Y yo me acuerdo que, bueno, estábamos avisados, llegamos y justo aparecieron los pastores, salía afuera a comprar, yo iba a ir a comprar y justo me cruzo esos pastores en el auto y me quedan mirando. Me dicen, disculpa, me dice, ¿es la casa? Sí, le digo, allá, le digo. Ah, bueno, dice, y se bajaron todos, yo volví y digo, bueno, ahora vuelvo, voy a comprar. Bueno, cuando volví estaban hablando con mi exnovia y el hermanito y por ahí yo entro y me queda mirando el pastor. Y me dice, disculpa, dice, estaban hablando y dice, disculpa que interrumpa, dice, pero le quiero decir algo a mí. Yo digo, ya otra vez. ya me la veía venir, ¿viste? Ya sabía, o sea, yo sentía, porque sinceramente en todo el tiempo que estuve afuera, sentí que Dios me buscaba de una manera desesperada porque sabía que tenía que hacer, tenía que cumplir el propósito por el cual fui llamado. Pero yo me negaba, era una onda Jonás. Entonces, bueno, el pastor agarra y me dice, yo sabes que cuando te vi en la calle, Dios me mostraba tu propósito. Y vos tenés un gran propósito, me dice. Esta vida no te pertenece a vos. Y ya Dios te está buscando hace rato. Y te va a seguir buscando, por más que te sigas escondiendo y te sigas escapando, te va a seguir buscando. Vos ya fuiste elegido y ya está marcado a fuego, me dice. Y por más que te quiera ir de acá y te quiera esconder y quieras cambiarte de nombre, apellido, Dios ya sabe quién sos y no te va a escapar. Va a llegar un momento donde va a tener que rendirte y realmente volver. Y yo me acuerdo que lloraba y bueno. Vos estabas queriendo hacer una pelea contra Dios. Sí. ¿Y cuándo fue el punto que vos dijiste, bueno, si vuelvo y de acá no me saca nadie? O sea, contame eso. Bien, bueno, a principio del año pasado fue donde, bueno, se terminó mi relación con mi pareja. Y bueno, yo enseguida dije, bueno, ya está, me meto en el gimnasio. Una de las cosas que hice fue eso, primero meterme en el gimnasio. Estaba trabajando, si bien estaba todavía con trabajo, y me metí en el gimnasio y bueno, fue donde empecé a ¿cómo se llama esto? A ejercitarme todo. Pero algo que estaba aprendiendo, que yo después me di cuenta y entendí de que era Dios que me metió ahí para entender lo que era la constancia, la perseverancia. Yo, si bien había ido al gimnasio antes, pero iba una vez, después no iba. Y esos 3 meses que estuve dentro me lo tomé como algo re constante, algo re perseverante. Que después cuando entendí y me metí en los caminos de Dios, era eso que Dios me estaba enseñando, que me quería enseñar eso, que sea perseverante, que a pesar de que vengan tormentas y esas situaciones, no me mueva, que siga confiando en Él. Y bueno, fue donde ahí me metí y bueno, otra vez Dios cortó, cerró el grifo de nuevo, se me cerraron las puertas de trabajo. Yo me tuve que ir de la casa donde estaba alquilando con mi ex novia, me tuve que ir, me fui a alquilar me fui a la casa de un amigo. Y bueno, me quedé como 2 meses con mi amigo, 2, 3 meses creo. Y hasta que bueno, vino la mamá y dijo, no, necesito que te vayas porque ahora viene el invierno y yo necesito quedarme acá por mi nena. ¿Sí? Y yo no sabía dónde ir. Yo dije acá, digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, fue en el transcurso donde uno de los chicos que trabaja con el líder Joel me mandó un mensaje, me dice, amigo, me dice, venía a la barbería a tomarte unos mates, no sé qué. Bueno. Y yo digo, bueno, voy. Pero en ese entonces yo había perdido contacto con los chicos de la iglesia. Con los chicos de la iglesia. Y dije, bueno, ya está, me voy, pero voy a la tarde, cosa que no encontrarme con el líder. Entonces agarré y dije, bueno, voy. Fui a la tarde y me acuerdo que estaba entrando a la barbería, entré a la barbería y cuando iba por la mitad de la barbería, que iba saliendo, el líder del baño. Vino, me agarró, me abrazó y me dice, amigo,
te extrañé. Y yo quedé duro así porque yo dije, ¿y este? ¿Qué le pasa si hace rato no nos hablábamos y esas cosas? Digo. Y bueno, nada, digo que iba a tomar mate con el otro chico, vamos a charlar un poco y justo le entró, creo que le había entrado un cliente y justo, bueno, y se me iba a cortar el pelo y bueno, me quedé con Joel hablando y bueno, me empezó a hablar y cuando me empezó a hablar me impactó muchísimo, muchísimo. La forma en cómo él hablaba, el semblante, a mí me impactó y lo escuchaba y yo decía, quiero lo que él tiene. Porque si bien yo lo conozco otro del ministerio donde estaba al principio, cuando te contaba, y no era así. No era así, era inconstante. Pero fue tremendo ver el cambio ese y me hizo anhelar de querer lo mismo que él. Porque yo decía, quiero conocer al Dios real posible ese cambio. Hizo posible ese cambio. Exactamente. Y bueno, fue así donde estuve una semana yendo a la barbería y cada vez que hablaba y bueno, me invitó a Casa de Paz y ahí en Casa de Paz fue tremendo como Dios me habló y yo dije, no, listo, ya está, no puedo escapar más, no me puedo ir más lejos porque no voy a lograr nada, siempre voy a volver al mismo lugar. Pero ahora lo que Dios quería tratar conmigo era la constancia, la perseverancia. Y bueno, fue ahí donde dije, listo, tomo la decisión. Bueno, y ahí me acuerdo que fui a jueves Casa de Paz, viernes reunión de jóvenes teníamos, sábado me invitaron a Madrid. Bueno, fui listo, digo, bueno, me voy a acompañar a los apóstoles, a los pastores y ya está, voy. Domingo servicio también y bueno. Y así fue donde empecé a crecer y me empecé a enamorar de la visión, me empecé a enamorar del nuevo Dios y yo dije, listo, de acá no me muevo. Porque aprendí. Empezaste a conocer a ese Dios que no habías conocido antes. Exactamente. De conocer una simple religión, pasar a ver un Dios real, un Dios vivo, fue tremendo, porque sinceramente empecé a conocer y a vivir. ¿Y hoy cómo te sentís en Dios? Y hoy, la verdad, primeramente re agradecido. Si no hubiera sido la constancia de buscarme, no sé dónde estaría. Pero gracias a Dios hoy soy feliz. Hoy tengo plenitud. Tengo esa paz que sentí esa vez en esa casa, hoy la puedo vivir todos los días. A pesar de que tenga circunstancias, procesos, esa paz sé que estando en Dios siempre la voy a tener y por eso me quedo tranquilo y confío en Él plenamente. Y fue tremendo todo el cambio que hizo durante el año pasado. Yo llegué a mitad del año pasado al ministerio y fue tremendo el cambio que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha transformado, cómo ha cambiado mi carácter, mi forma de pensar, de pasar a solamente de ir un domingo a la iglesia, de estar todo el tiempo intentando ayudar, queriendo estar, queriendo servir. Y eso es algo que la verdad, sinceramente, yo no lo cambio por nada. No lo cambiaría por nada. Y así es, y este testimonio es para vos, que decís, ¿por qué me hablan tanto de Dios? ¿Por qué me insisten tanto? Bueno, como Ezequiel cuenta, no es casualidad, vos también tenés un propósito y te esperamos en el Ministerio Internacional Cristo Power para que seas parte de este Dios que cuenta Ezequiel, que cambió la vida. Así que gracias, Ezequiel, por tu testimonio y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Tremendo testimonio acabamos de escuchar y todo es para darle la gloria a Dios. Y yo te invito a que si este testimonio también te movilizó, si este testimonio tal vez es justo lo que vos estás atravesando, lo que estás pasando, a que cierres tus ojos y repitas conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Reconozco que me he alejado y me he apartado de ti. Pero sé, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres para que seas el único Señor y Salvador de mi vida. Sé que si hoy muriera, al abrir mis ojos, estaría en tus brazos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarme y no dudes en contactarte para adquirir toda la información de lo que es el Ministerio Internacional Cristo Power. Nos vemos.